Bienvenidos a nuestro segundo programa, Tertulia Trasandina, desde Buenos Aires. Estamos aquí con Mauricio Fuentes, estamos con Sebastián Chousa y yo, Tamara Callejas, y hoy día muy felices porque tenemos una súper invitada, que es María Paz Santibáñez. Yo creo que muchos te conocen, yo creo que eres parte de la historia de nuestro país, además, y una mujer muy resiliente, porque has podido llevar todo lo que te ha sucedido en arte, y que nada más lindo que la transformación del dolor en lo artístico, ¿no? En poder generar. Eh, bueno, antes de nada, lo más importante decir que estamos por Radio Apruebo, que nos pueden buscar en nuestras redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Instagram, todo @Radio Apruebo, para que nos puedan ver, y además que este programa también se graba y nos pueden ver, no solamente escuchar, en nuestra página de YouTube. Así que, dicho eso, voy a hacer una presentación más formal de María Paz. Bueno, María Paz es una pianista chilena que vive en Francia hace casi 30 años ya. Ella estudió en la Universidad de Chile, en la Facultad de Artes, y luego se fue a Francia, donde estudió ahí, y también en la República Checa, ¿no? Hoy es una destacada concertista y fue agregada cultural además en Chile, en Francia, entre el 2014 y el 2018. Eh, Hace poco estuvo en Chile presentando Resistencia Femenina, es un musical performático sobre este último episodio importante que hemos tenido en Chile, que fue el estallido social y todo lo que conllevó, digamos, esa situación, ¿no? Eh, Brevemente voy a también contar otra parte de su historia, que es la más conocida también por muchos. Ella en el año 87 estuvo a punto de detener su carrera, ¿no? Porque al participar en una protesta en ese minuto para poder sacar a Federici, que era un rector que habían puesto los militares en la época de la dictadura, en ese contexto, ella en una protesta fuera del Teatro Municipal recibió una bala que le atravesó su cabeza y, bueno, la acusaron de ella ser la atacante. Por suerte existía teleanálisis que estaban grabando ese día ahí, por lo que esas imágenes ayudaron a exculpar a María Paz, digamos, de las acusaciones que estaba haciendo, digamos, Carabineros, ¿no? El carabinero que comete este acto atroz es Orlando Tomás Sotomayor Zúñiga, quien le dieron 61 días con firma solamente, y siguió en su cargo, ¿no? Así que bueno, eso lo hablaremos después del tema de la impunidad. Así que nada, nos alegramos, María Paz, que seas una sobreviviente y que estés aquí con nosotros. Y para partir después de esta presentación, mi primera pregunta es que nos cuentes cómo ha sido para ti tu vida desde que te fuiste de Chile después de este terrible hecho que cometieron contigo, esta tremenda violación a los derechos humanos que cometieron contigo. A ver, bueno, primero tengo que hacer una precisión. Yo en Francia estoy hace 22 años, casi Muy 23. bien. ¿Ah? Sí, bueno, en dictadura las cosas eran bastante en blanco y negro, vamos a decir. Es decir, si tú sufrías una agresión, incluso cuando hubo la evidencia de que yo no era la agresora, sino que más bien era la víctima, empezó una persecución a mi familia, en fin, a mí misma, y fue imperativo irse del país, además de que mi estado de salud no era el más adecuado. O sea, voilà, tenía que buscar cómo salir de todo eso, ¿no? Y ahí fue cuando me fui a la República Checa con el que en esa época era mi marido, Franklin, y ahí nació mi hijo Cristian.
¿no? Luego el 91 regresé a Chile y no sé si entrar en detalles, pero bueno, me saqué la mugre para volver a tocar piano, porque había quedado por todo el lado izquierdo paralizado, ¿ah? Pero trabajé como dicen, como chino. Trabajé como pude, ¿ah? Tuve apoyo de gente fantástica, maravillosa, un maestro de piano, en fin, esto, lo otro. Fue un periodo bastante difícil, pero también tengo que decir que yo tengo recuerdos en blanco y negro de todo ese periodo. Desde ese minuto hasta el año 2000, hasta el día en que llegué a París, 99 en realidad, eh, como que se me quedó toda la historia en blanco y negro. ¿Ah? Y acá es donde volví a ver como los colores, ¿no? Porque claro, regresé a ese Chile de esta democracia que se suponía que había vuelto, pero que en realidad era una especie de depresión de mucha gente, una especie de, bueno, toda esa cosa de la medida de lo posible, ¿no? Yo por otra parte, bueno, trabajando, estudiando, mi hijo creciendo, no tenía ningún apoyo más allá de un par de ONGs, por ejemplo el PIDE me dio una pequeña beca para que mi hijo fuera al jardín infantil, cosas por el estilo. Eh, una situación bastante impensable, ¿no? Eh, y por otra parte, lo que significa ese tipo de shock, ese tipo de trauma, que de alguna manera me dejó como un poco mirando la historia desde fuera, lo que fue bastante positivo a la larga, ¿ah? Porque eso te permite avanzar, no, o sea, si yo me hubiese enterado de todo lo que me pasó, a lo mejor me habría quedado llorando nomás, ¿ah? Porque yo tocaba piano desde los 4 años y de un día para otro me encontré sin poder mover esta mano, entonces era como bastante rudo enterarse poco y en el fondo querer avanzar, 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 esta cosa un poco así, un poco obsesiva incluso, ¿no? Creo que fue lo mejor. Esos años no estuvieron exentos de algún tipo de persecución política, de esto, de aquello, entre los profesores, la fama. Lo puedo resumir en que me titulé el año 98, sin profesor guía. Creo que soy la única estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile que se ha titulado sin profesor guía. Mm. Eh, y ahí empecé a prepararme para regresar a Praga, pensaba yo, a hacer un perfeccionamiento, porque el maestro que yo tuve en Praga inventó todo un sistema para que yo volviese a tocar, primero de manera bastante calculada y luego ya una vez adquiría la movilidad, en fin. Eh, y fue él quien me dijo, usted tiene que ir a Chile a resolver temas allá, ¿ah? Y vengas acá cuando ya estemos en el momento de perfeccionar. Bueno, pero había caído el muro, yo viví toda esa parte la viví en los países del este. Yo llegué el 88 allá y me regresé el 91. Es decir, voilà, vi la caída del muro, vi todo eso, viví todo eso. La revolución de Terciopelo en Praga. Eh, entonces, bueno, cuando yo quise regresar a Praga el año 98, las cosas habían cambiado bastante. ¿Ah? Y mi antiguo maestro me dijo, yo ya me jubilé, no tengo a alguien a quien recomendarle, pero vamos viendo. Bueno, y postulé a Michigan en los Estados Unidos y en Chile me presentó un amigo saxofonista maravilloso, Miguel Villazuela, me presentó a una pianista que venía desde París por unos conciertos con su marido, no sé qué, y la encuentro, toqué para ella, en fin, hola. Me acuerdo que Miguel me dijo, Pachi, tú te tienes que ir a estudiar con Odile. Me recuerdo así la frase, ¿no? Yo dudaba, en fin, y llamé a mi profe de Praga y le digo, ¿qué hago? ¿Me voy a París o me voy a Michigan? Y me dijo, vengas a París que estamos más cerca. Voilà. Y ese fue el momento que me permitió retomar, porque eh, toda esta parte más traumática te impide, por una parte te sientes medio culpable, por otra parte es como que te da vergüenza. Yo no me atrevía a volver donde mi antiguo maestro de piano, eh, porque habitualmente yo entraba a la sala y íbamos tocando, ¿no? Y en cambio ahí yo iba con preguntas, con un par de dificultades, me demoraba mucho más tiempo en resolver temas técnicos, esto y aquello, en fin. Mi trabajo, por supuesto, que durante un tiempo fue más de recuperación que de otra cosa. O sea, cuando regresé a Chile y que retomé los estudios, ya estaba tocando, pero me tardaba más tiempo que lo habitual, en fin, ¿no? Y entonces cuando me titulé,
recontacté a Galvarino Mendoza, mi antiguo maestro, y pasó algo maravilloso. Llegué a su casa en la Florida, ahí, toc, toc, y entonces me abre la puerta y me dice, María Paz, qué bueno verte. Entonces dime, ¿cómo va el estudio de Liszt? ¿En qué está el último movimiento de la sonata de Beethoven? ¿Y qué vamos a hacer con Bach? Y le digo, ¿de qué me está hablando? De tu última clase hace un poco más de 10 años. Y vamos tocando, ¿no? Bueno, y me siento al piano y le digo, bueno, es que me voy a París, tengo que pasar un concurso, yo quiero que usted me prepare, en fin. Eh, y me dice, sí, sí, ya. Entonces, ¿qué quieres tocar? Ya, la fantasía de Chopin. Le digo, ¿ok? Y voy a empezar a tocar la fantasía de Chopin y hago esto. Y me dice, María Paz, no. Cuando tú eras chica, abrías esta pierna, te apoyabas en la otra, pum, y corrías todo el cuerpo para allá. Y él me devolvió toda mi gestual de nacimiento, toda aquella que yo había reaprendido de alguna manera, imitando, la izquierda imitaba la derecha y no sé qué, pero una parte más orgánica, física, no se había vuelto a integrar, ¿no? Y él se acordaba de cada uno de mis gestos, porque tengo que decir que yo empecé mis clases de piano con él el mismo año en que murió mi padre. Y él de alguna manera fue mi padre. Él antes de fallecer decía, yo tengo 4 hijos de los Estados Unidos y uno en París. Hola. ¿No? Fija. Tengo que decir también que es bastante particular. Son esas cosas así de la vida, ¿no? Galvarino Mendoza Durán, pianista, era hermano de César Mendoza Durán, golpista. Mira, mira, Sí. Para él todo esto que pasó fue una cosa, pero así, yo creo que tan grave como para mí. ¿Ah? Yo tengo unas cartas maravillosas que me mandó a Praga, yo le enviaba partituras, me acuerdo porque encontré una edición de la obra de Chopin que es muy apreciada, que es la edición polaca, y las compraba a precio de país del este, pues, ¿ah? No a precio de oro. Y entonces se las empecé a mandar. ¿Ah? Y me acuerdo que en una de esas idas a su casa me decía, no, espérate, vamos a revisar la edición Paderewski que me mandó una muy querida alumna que yo tengo que vivía en Praga. Así como, bueno, eh, eso fue maravilloso. O sea, Mendoza me devolvió como todo el equilibrio. ¿Ah? En esos años pasaron muchas otras cosas. Descubrí la música contemporánea, Cecilia Plaza, una tremenda pianista que era como la pianista de todos los compositores que estudiaban y aprendían composición en las catacumbas, porque estaba prohibida la carrera de composición, pero Cirilo Vila se la arregló para mantenerla y entre que daba clase en el taller 666, que esto que lo otro, tenía un lote de alumnos y que escribían entonces, hacían obras y se empezaron a hacer conciertos y Cecilia Plaza era la pianista. Era como, no era la pianista, pero era como la pianista de esta generación, ¿no? Y cuando yo regresé en el 91, funcionaba la agrupación musical Ana Cruza, ¿ah? Que fue como la continuidad que hubo de los festivales de música chilena, que después del golpe de Estado se cerraron hasta Nueva Orden, ¿no? Y la Nueva Orden fue como en los 90, ¿no? Eh, Hay una estadística muy bonita que es algo así como que entre el 60 y el 70 se estrenaron, no sé, voy a decir una cifra, 250 obras en Chile de compositores y que entre el 73 y el 90 se estrenaron 60. O sea, el apagón cultural, una cosa... claro, Bueno, completa. Cecilia era de estas personas que mantenían, ¿no? Gracias también mucho a Cirilo Vila, Eduardo Cáceres, en fin, estaba ahí también Andrés Alcalde, Guarelo, era todo un lote de compositores de una generación. Y bueno, hicieron unos cursos de música contemporánea y también de música popular en La Serena. Y partí a La Serena el verano del 92, conocí a Cecilia y de pronto descubro esta música contemporánea. Esto es antes de reencontrarme con mi maestro, esto es recién cuando yo regresaba desde Praga, ¿no? De esta especie de exilio. Eh, y resulta que de manera súper pedagógica y muy simple, Cecilia nos introdujo a obras contemporáneas y para mí fue como la libertad. Porque a mí lo que me pasaba tocando es que yo tocaba un estudio Chopin y ok, la cosa podía funcionar, pero no reconocía mi sonido. ¿No? Porque el tipo de peso que le entregaba a lo mejor era así y no era con el resto del cuerpo. Mi sonido no era el mismo y eso me perturbaba mucho, ¿no?
En cambio, con este repertorio nuevo, contemporáneo, en fin, que no tenía estos parámetros tan conocidos para mí, como que de pronto pude empezar a crear, porque no tenía ninguna a priori en términos de sonido, ¿no? Y me enamoré de la música contemporánea. Tengo que decir que el primer disco que lo grabé aquí en París, el 2001, 2002, como 10 años después, era el repertorio que Cecilia tocaba y Cecilia empezó a perder la movilidad de las manos y yo empecé a tocar. Esas cosas Mira. que pasan y bueno, y quedó en un registro, en un disco, una buena parte de su repertorio junto con otras obras que yo consideré que, de acuerdo a lo que yo estaba viviendo, tenían algún sentido. Ese disco se llamó Piano Piano, porque aquí va piano, va lontano. Ajá. Esto fue como mi primer respiro, ¿no? Tuve el honor de que ese disco lo presentó Claude Delfer, que es un tremendo pianista francés, investigador también, y que fue de los que trabajó codo a codo con Pierre Boulez en el domaine musical, que en el fondo son los conciertos que se empezaron a hacer después de la Segunda Guerra, ¿no? Porque hubo una explosión de creación contemporánea. Entonces él era como un especialista de toda esta música y él presentó el disco. Fue mi maestro hasta el 2004. Después de eso yo me hice cargo de sus archivos personales, 4.000 Sí. páginas de manuscritos de análisis de la música contemporánea y de toda la música, y también de sus diarios de vida, que son una cosa increíble. Él fue resistente, además, participó en el Maquis, ahí en la resistencia, en fin. Bueno, eh, como se van tejiendo y se van uniendo algunas historias, ¿no? Yo lo encuentro eso súper bonito. Es increíble lo que me estás contando porque lo que me pareció muy increíble de toda esta narración que has hecho es que tu profesor, tu maestro, haya sido hermano de César Mendoza Durán. O sea, eso me parece súper increíble, pero también me parece que son esas casualidades que a veces nos pasan a nosotros los que que somos un poco, que tenemos que ver, digamos, con las violaciones a los derechos humanos. Como que yo siento que la vida, en el fondo, nos va entregando como, no sé si llamarle señales, no sé cómo llamarle, porque a mí me ha pasado también en este camino, digamos, en el mío, de mi propia reconstrucción, digamos, eh, como estas casualidades así. Entonces de repente uno lo analiza, qué tan casualidad sea que justamente la persona que es mi maestro, que es como mi padre, eh, sea hermano de este tipo que es parte de la dictadura, de la represión, ¿me entiendes? O sea, O sea, yo creo que en todas las familias hay de todo. ¿Ah? Ellos eran ujú, 11 hermanos, si no me equivoco. imagínate. Yo no creo que él tenía mucha relación con su hermano, pero seguro que cuando cabros chicos jugaron, en fin. No lo sé, bueno, Galvarino Mendoza era de una humanidad increíble, era realmente, o sea, eh, yo todos los días me acuerdo de él, todos los días, ¿no? Porque cuando me siento al piano me acuerdo de mi primera clase de piano, ¿no? Cómo hay que sentarse y que me dio la más importante lección de técnica que yo le doy a mis alumnos hoy día, que me han dado en la vida. Si duele o tira es que está mal hecho. Hola. ¿Ah? Claro. Para mí fue realmente mucho, 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 demasiado mi maestro. O sea, como de verdad me siento una privilegiada de haberlo tenido como maestro. ¿Ah? Y además Yo sé sanador, que María él, Paz, o sea, porque y yo sé que él tuvo como una especie de simpatía especial hacia mí. Al comienzo yo le choqué porque yo llegaba y le hacía una reverencia. ¿Cómo le va, profesor? No sé qué. Claro. Yo era chica y era medio patúa, parece, ¿no? Entonces llamó a mi mamá, así como, ¿qué esta niñita? Pero, pero, pero la verdad es que cuando me escribía las cartas a Praga siempre imagino que vas a abrir la puerta y que me vas a hacer tu reverencia. O sea, adoraba esas cosas, ¿no? Y me acuerdo que teníamos que pasar un examen y una compañera que era muy buena pianista, pero ella se ponía una falda de terciopelo con unos vuelitos y yo me ponía un pantalón rayado, no sé. Después él mismo me decía, María Paz, no vas a andar metiéndote en cosas, que a él le daba mucho miedo que yo me metiera. Pero él conocía mucho de historia, ¿ah? Tenía una posición muy distinta a la mía, pero respetaba todo y discutíamos de todo, ¿no? Hay cosas que yo no le decía María por Paz, seguridad.
Sí, ¿Cómo fue ese momento cuando él te recuerda cómo era tu posición en el piano cuando tenías 4 años, que nos contaban también? Muy interesante ese proceso de memoria corporal, que para un artista me imagino que es muy, muy importante. claro, es el equilibrio, ¿no? A ver, es que Galvarino Mendoza estudió con Claudio Arrau, o sea, tuvo otros maestros en Chile, pero en algún momento, y una de las marcas más importantes que tuvo fue el periodo que estuvo en Nueva York estudiando con Claudio Arrau. Y la técnica de Arrau tiene que ver con el peso, ¿ah? Tiene que ver con el peso que tú pones eh, en, en- en el toque, que por supuesto la articulación de los dedos, esto, lo otro, nada, pero no es que el brazo vaya para allá, sino que cómo desplazas tú el peso, es una técnica que trabaja mucho con el peso, ¿no? Y por lo tanto con el equilibrio corporal, ¿no? Entonces, yo me recuerdo que a veces yo soy un poco chica, ¿no? O sea, no alcancé a llegar a 1,60 m, ¿ya? Bueno, yo quería, Mm. pero no lo logré. Eh, y entonces, claro, para ciertos ataques que hay que hacer en los graves del piano, que a mí me quedan un poco lejos, yo tengo colegas que les quedan ahí nomás, pues, pero a mí me quedan un poco más lejos, me acuerdo que Mendoza me decía, momento, tienes que equilibrar, pum, la pierna derecha para el otro lado, ¡pah! Y es como el contrapeso en el fondo. Y entonces él se acordaba de todos estos detalles porque también él me los fue enseñando. ¿Ah? Y había otras cosas que eran naturales, por supuesto, yo tenía una cierta soltura física, en fin, todo eso, y que seguro que en ese minuto estaba mucho más contraída porque estaba más preocupada me preocupé muchos años de la mecánica de los dedos antes de poder preocuparme de hacer música. ¿Ah? Es un poco eso. ¿Ah? Ya había Una, empezado a soltarme un poco haciendo música contemporánea, porque entonces eran otros parámetros y voilà, y la verdad es que no me sentía tensa, una eh, pregunta pero voilà. que quería hacer, bueno, yo soy actor, soy director de teatro, dramaturgo. Tengo un primo que a lo mejor lo conoce, se llama Danor Quinteros Fuentes, Bueno, sí, Danon, sí, sí, que está viviendo en Austria. sí, Sí, vale. muy buen pianista, Dana. Gran pianista. Sí, yo la verdad no soy experto en piano ni en música selecta, pero tengo buen oído igual. Él es experto en piano. Bueno, Ajá, la interpretación que se hace en tu caso a partir de un instrumento musical es muy física y también yo sé que la música es muy terapéutica. De hecho, existe la musicoterapia. sí. ¿Cómo a ti el arte y la música en particular y la música que tú interpretas te ayudó a sanar heridas, a, a reconstruirte, a procesar, digamos, estos traumas de la dictadura que todos los vivimos en mayor o menor medida? Y en mi caso el arte es muy, muy sanador también, te lo digo por experiencia propia. Eh, eso, esa es como una pregunta que te A hago. ver, yo creo que ahí hay como dos, dos respuestas posibles. Una que tiene que ver con cómo uno se siente al ser depositario de tanta violencia y al mismo tiempo al transformarse un poco en el símbolo de la universidad, ¿no? La primera gran derrota del régimen, porque cayó Federici después de eso, es decir, quedó la escoba en ese minuto y empezaron a echar a todo el mundo y el consejo de decanos y no sé qué. Primero yo estaba presa, después no, después... Bueno, hasta el Mercurio tuvo que poner las imágenes del video, lo que muestra el video, como, ¿no? Y aparecía yo detenía primero en neurocirugía, después cuando los pacos se iban, porque... Entonces, todas esas cosas, eh, cuando yo tomé conciencia de lo que me había pasado y todo, de alguna manera, eh, y eso lo siento hasta el día de hoy, ¿ah? Yo cada vez que me subo al escenario, digo por mí y por todos mis compañeros, por los que no están, ¿no? Es un Y yo rito tuve, también. ¿cómo? Es un rito subirse al escenario y en tu caso hacer un concierto, en mi caso hacer una obra, para otro un bailarín. Claro, Hay un rito ahí donde uno se expone mucho, pero también uno procesa mucho, digamos, libera mucho. claro. Ahora, el por mí y por todos mis compañeros, yo lo digo también porque al comienzo yo sentía que era como una mochila que yo tenía que llevar, ¿no? Y cada vez siento más que es, o sea, y me decía a mí misma, pero la mejor, perdón, voy a utilizar unas palabras un poco subidas de tono, la mejor pata en la raja que le podemos dar a la dictadura o a la cultura de muerte en realidad que nos quisieron imponer
es salir de estas vivito y coleando y en mi caso llegar por lo menos a un cierto nivel. Yo hablé muy poco de todo este tema durante hasta como, no sé, el 2000, hasta mitad de los años 2000. ¿Ah? Porque yo me decía, mientras yo no tengo una crítica profesional que diga, esta mujer toca, no tengo derecho a hablar. ¿No? O sea, como que intenté alejarme del rol de la víctima y que por esa razón entonces podía valer la palabra o esto o lo otro. Y rechacé muchas cosas, ¿no? O sea, me ofrecieron desde candidaturas políticas hasta tocar porque no sé qué y ojalá entrar con muleta, poco menos. No, no, yo todas esas cuestiones no, porque yo decía yo, lo mejor que puedo hacer es hacer lo que siempre he hecho, ¿no? O sea, me acuerdo que un antiguo rector de la Universidad de Chile me invitó para los 40 años del golpe a hacer un concierto con la universidad, en la universidad. Y un poco en su convocatoria el discurso era, tú eres un poco como la Universidad de Chile, o sea, nos estuvieron ahí en el piso y nos daban, y nos daban, y nos daban, y aquí estamos y somos la mejor universidad, ¿no? Él me hacía ese, yo me sentí de lo más honrada, porque en el fondo es como que él encontraba que lo que hago lo hago relativamente bien. Yo no le ganaba a nadie, ¿ah? Yo simplemente sé que tengo un proyecto, una pasión, y sé que lo que más transmito es que doy, de verdad doy todo lo que puedo dar en el escenario. ¿Ah? O sea, me meto en lo que estoy haciendo. Y claro, yo he tenido así imagínate, estoy en Francia, Debussy es un compositor francés, y he tenido unas críticas increíbles por mis Debussy. Y yo digo, chuta, ¿ah? Y uno de los mejores cumplidos que me hicieron ahora en el fin de año escolar, nosotros acá estamos de vacaciones de verano, me lo hicieron 2 veces este año. Me dijeron que mi clase de piano, es decir, mis alumnos, yo tengo una clase de piano, ¿ah? Tienen un sonido que se les reconoce por cómo tocan. Yo dije, wow, como... ¿ah? O sea, Fantástico. me acuerdo de mi maestro, me acuerdo de todo lo que he tenido que escarbar, esto y Como aquello. traspasar esa ¿Ah? identidad. Claro, Mm. y de que de verdad, por ejemplo, yo tuve la pregunta por el sonido durante muchos años porque no me reconocía, ¿no? Entonces, hay como pequeñas respuestas que yo encuentro que son fruto como de ese trabajo, y ya te digo, esa era la primera parte de la respuesta, que tiene que ver no con lo terapéutico, sino que como con una especie de misión en la vida que al mismo tiempo yo quisiera nunca, de misión, así, pero es entre comillas, porque no es que yo tenga una misión, pero hay como un rol. O sea, ustedes me están invitando acá, sobre todo por esa razón, no por ser pianista, ¿ah? A este programa, ¿cachai? O sea, hay como eso, ¿ah? O un poco por los dos, ¿ah? Eh, yo me acuerdo incluso haber rechazado muchas entrevistas de prensa una vez que iba a tocar a las semanas musicales de Frutillar, porque lo único que querían era decirle estudiante baleada, no sé qué, no sé qué, no, y no, y no vi las entrevistas. Y la única que acepté, y que me dejaron leerla antes de publicar, después el editor puso un subtítulo. Y yo dije, bueno, igual me metieron un gol, ¿no? Porque me cargaba, ¿Sabes? o sea, yo necesitaba validarme profesionalmente primero, ¿no? Es por lo mismo que me es un poco complejo imaginar vivir en Chile, porque siempre está esa carga. ¿Ah? Yo necesito también ser libre de eso. Y luego por lo que es lo terapéutico que me preguntabas tú, Sebastián, es decir, Mauricio. Mauricio, perdón. Eh, yo pensé que me lo preguntó Sebastián. No, fui yo, Mauricio. No, Mauricio, Ah, Mauricio. sí, sí, Ya ni no, sí, pero ni huella. importa. No, pero que tiene que ver No, con no. cómo la música ayuda, ¿no es cierto?, a Sí. superar un poco todo esto o a sublimar. Bueno, el propio Freud lo decía, pues, ¿ah? Los artistas son como un caso un poco aparte, ¿ah? Uno puede sublimar muchas cosas. No sé si es el caso, no sé si es la buena expresión, no lo podría decir, ¿ah? Pero es cierto que es un motor que como que es como mi eje, ¿no? Y entonces de alguna manera perseguir, volver al eje, me parece muy natural, ¿no? Y me parece que de a poco ver progreso, esto, lo otro, y ya de alguna manera instalarme en mi medio, en mi área, han sido pero tremendamente nutrientes, por supuesto.
Sabes que yo lo que te entiendo muy bien lo que estás diciendo, ¿eh? Eh, yo el otro día que hablamos por teléfono, cuando me presenté, digamos, te conté un poco mi historia y un poco yo por eso también me vine a Argentina. Yo no quería ser autorreferente en este programa, pero justamente sacaste algo que me parece súper interesante porque con poca gente lo puedo conversar, ¿ah? Entonces esto va a ser casi como una conversación que estamos tomándonos un vinito juntas. Pero un poco pasa eso, María Paz. Uno termina siendo un símbolo de algo que no pidió y es muy fuerte separar la persona con el hecho. Y es Claro, como que te encasillan y como que y la gente tiene muchas expectativas de ti con respecto a lo que tú tienes que dar y entregar, ¿no? Y no entienden que tú tienes una vida y que uno primero, en tu caso, eres María Paz, y luego lo- el resto de tu historia, ¿no? Entonces, es como que te ponen en que tú eres una víctima y que tienes que ir por el mundo y por la vida con eso y con tu historia por delante. Y yo creo que es mucho más allá. Y lograr esa separación es muy difícil. Yo me tuve que venir a Argentina para poder ser simplemente Tamara, simplemente la persona periodista, documentalista y nada, ¿me entiendes? Porque en Chile no había caso. O sea, es muy claro. difícil, es muy fuerte Es la que presión. yo no sé si es tan así, no, no es el cotidiano. Yo tengo tremendos amigos y salimos a carretear y no hablamos jamás de este tipo de temas ni nada. Antiguos amigos de la Facultad de Artes, de otras áreas, en fin, familia también. No, yo creo que eh, así, por lo menos como lo veo, lo siento yo, creo que simplemente es un poco denso porque uno mismo sabe que ahí está el nudo de esa historia, ¿no? O sea, la relación que uno tiene con el país pasa por allí, ¿no? Eh, yo no siento que a mí nadie me persiga porque, a ver, no, y la cuestión, no, no, no. Por supuesto que a veces hay un poco de morbo, ¿ah? A mí justamente me pasó cuando se dio ese concierto, no, cuando me nombraron agregada cultural. La que en aquel momento era ministra de la Cultura era Claudia Baratini y la alcaldesa de Santiago era la Carola Toa. Y ambas se pusieron de acuerdo para hacer un acto público frente al Teatro Municipal, donde invitaron a gente de la Embajada de Francia y otra gente, artistas, no sé qué, porque se anunciaban estos nombramientos, el mío, y el de dos personas más. Y voilà, y la noticia fue, se supone que era eso, llamaron prensa y qué sé yo qué, bla, en un minuto querían que a lo mejor yo tocara el piano ahí, y yo dije, hagamos algo simbólico, le pedimos a un amigo artista visual que hiciera una proyección como de una especie de placa simbólica, ¿no? Con una frase, qué sé yo qué, yo prefiero las cosas más sutiles, ¿ah? No me gusta ese lenguaje directo un poco en pelotas de las cosas, ¿no? O sea, creo que no es necesario mostrar una herida para decir que hay una herida. Exacto. ¿Ah? Entonces, y resulta que de pronto aparece en la televisión, 27 años después el carabinero habló, ¡pum! Y ponen a mi agresor, que por primera vez hablaba, y que entre otras cosas, yo no quise ver, pero al día siguiente mi hermano, no, es que tenéis que verlo, bueno, ya, y vimos la grabación. Y entre otras cosas él dice, es que ella no sabe todo lo que yo he sufrido y nunca me ha pedido perdón, poco, no sé si hijo nunca me ha pedido perdón, pero era poco menos, hola. En fin, yo encontré tan picante, ¿ah? Que la noticia en el fondo era una nominación, era un tema cultural, no sé qué, no sé, el carabinero habló. Y me empiezan a llamar de otros medios. Y todavía veo a mi mamá y delante mío me llama, no me acuerdo quién, del de clínico, de la tercera, no me acuerdo, ¿no? Y ¿y usted qué se cree? No sé qué. Pero lo subí y lo bajé. Le dije, usted no sabe con quién está hablando con la víctima y qué sé yo qué, usted quiere meter el dedo en el hoyo, qué, bla, bla, bla. ¿Y por qué no llama a un sociólogo, a un psiquiatra? Hay gente que es experta para hablar de estos temas, es una falta de respeto, bla, bla, bla. Claro, porque existe ese morbo, partí diciendo eso, ¿no? A veces existe ese morbo y ese morbo ha sido bastante cultivado por esta prensa un Amén. poco de chayas, ¿no? Hay mucha Exacto. prensa de chaya, no solo en Chile, en todas partes hay prensa de chaya, ¿no? Hay revistas y la gente se abona a las revistas para conocer los secretos
de la princesa no sé cuánto y de las putas de no sé qué actriz. Pero bueno, estamos sometidos, o sea, igual estamos expuestos a eso, ¿no? Ya que aquello, claro, para mí hay otras cosas que son esenciales, ¿no? Eh, y uno tiene que convivir con eso también, ¿no? Como, Sí. Yo ahí quería decir algo. Recuerdo un psicólogo chileno, no recuerdo su nombre en este momento, pero bueno, no debe ser el único que lo dice, que dice que los traumas sociales e históricos solo pueden superarse a través del arte. Y ahí tomo la palabra te cito a ti, esto de no mostrar la herida con una herida, digamos. Hay miles de mecanismos, de metáforas, de simbolismos, de poesía. El arte es la máscara, digamos, para poder trascender traumas, digamos. Entonces recuerdo que este psicólogo chileno decía eso, que para superar el trauma de la dictadura, en nuestro caso, ojalá fuera a través del arte. Eh, Europa de alguna manera lo hizo de esa forma, el mundo lo hizo de esa forma, y Chile necesita más arte. Y también esta entrevista está enfocada a eso, también a hablar de arte, de las políticas que existen en Chile, etcétera. Más adelante te vamos a preguntar, o cuando Tamara me lo indique, sobre cómo funciona ya, qué sé yo, el financiamiento, la difusión del arte, la convocatoria para el público, además. Porque en Chile hay miles de problemas, se trata de mejorar, en fin. Tú dime, Tamara, si pasamos a ese tema o... Sí, lo que pasa es que antes de, para cerrar como la parte, como el primer bloque, antes de que pongamos esta música, este extracto de este concierto que hace María Paz, que lo encuentro maravilloso, eh, yo quisiera que hablemos, María Paz, sobre qué te parece a ti los artículos, o en realidad las normas que están hoy día en el borrador. No sé si alcanzaste a leer alguna, que son como, yo las anoté aquí, no te las voy a leer porque eso sería una cosa, pero son del artículo 21, 22, 23 y 24, mm, ¿no? Que hablan sobre directamente derechos humanos, ¿no? página Eso, 8, muy bien, ¿no? Página 8, sí. claro, Y sí. mi pregunta básicamente es como porque lo hablemos muy general, bueno, vamos a ir artículo por artículo, porque no es eso. Pero ¿qué te parece a ti que hoy día este nuevo borrador de la Constitución eh, ponga la temática de derechos humanos y especifique con mucha exactitud, digamos, las cosas que no tendrían que volver a pasar y ¿cómo es? Y el tema de la reparación, ¿no? Integral, que es Sí. algo que en Chile, por supuesto, que ha faltado y todo. Entonces, quiero preguntarte qué opinas, digamos, sobre estos nuevos normas que tenemos en el borrador. Yo creo que, a ver, vista la experiencia chilena, eh, es necesario un borrador que detalle tanto. ¿Ah? A mí no me parece necesario que se detalle tanto en un país que no ha tenido tanto trauma y que ha vivido, o sea, si Chile no hubiese vivido tantos años dejando de lado el tema de derechos humanos e inventando parches por aquí, parches por allá, que la vicaría al final se transformó en abogados que se metieron al servicio público. Todo ha sido como inventando con andamios, como un poco como la vida artística en el fondo. O sea, el tema de derechos humanos ha sido un temazo muy mal abordado, muy mal resuelto, la reparación no existe, el reconocimiento tampoco, existen medidas demasiado, medidas de lo posible, ¿no? Es Exacto. demasiado, claro, Sí. es demasiado acotado, limitado y en el fondo revictimiza de manera flagrante, ¿no? Porque la nueva constitución, una de las cosas que detalla y que a mí me parece fantástica es que es algo así como automático, ¿no? O sea, es como voy a decirlo así entre comillas, no es como por decreto que no, me parece que podría haber sido muy simple, ¿ah? De decir, bueno, este país, la Carta Fundamental de Derechos Humanos está en el eje de la Constitución y basta, ¿no? O sea, pero pero venimos de una historia en la que el ninguneo a eso ha sido tan severo y tan visible
las migajas que han ido cayendo para que aquello de alguna manera avance, prospere. O sea, estoy pensando en todos los casos que no están resueltos, donde los criminales incluso han ido muriendo. O sea, Sí, es impensable en otro país. O sea, incluso hay, eh, hay expresiones que se dan en la prensa escrita, en las redes sociales, en la prensa oral, eh, que en este país, por lo menos aquí donde yo vivo y en otros países con un Estado de Derecho un poco más sólido en tema de derechos humanos, tendrían sanción. mm, Sanción, porque el negacionismo, por ejemplo, es exacto. claro, ¿no? Sí, Entonces, sí, yo quiero decir así, pero con todas sus letras, yo encuentro que esta constitución es maravillosa. ¿Ah? Yo creo que Chile es un país de escritores y de poetas, entonces a veces la encuentro un poco larga. ¿Ah? Y va justamente a todos esos detalles, que no sé qué, no sé cuánto, lo que no me parece para nada malo. ¿Ah? Porque también somos un país que puede mirar para adelante y a lo mejor en 10 años vamos a estar en otro y vamos a resumir un poco, ¿no? claro. Hay que dejar el tiempo que pase. O sea, yo vivo en Francia donde se saca una ley o se saca un reglamento, ¿ah? Y entonces, bueno, sale y la gente sale a manifestar, después no sé qué, se ponen de acuerdo y recién a los 2 años estamos empezando a ver el reglamento definitivo. Es decir, yo creo que todo en la vida es perfectible. Yo soy artista y lo sé, lo vivo cada vez. O sea, yo doy un concierto y salgo del concierto con ganas de irme a mi casa a estudiar porque todavía se puede hacer más, ¿no? Mm, Creo que la vida es así. O sea, tal cual. cuando uno va y dice voy a tomar el metro, podría haber tomado el bus. ¿Qué habría pasado? ¿Ah? ¿Habría sido mejor? ¿No habría sido mejor? Entonces, yo no le tengo miedo a, a un texto que es tan completo que parece incluso complejo, pero que por fin responde a tantas preguntas y a tanto ninguneo que ha permanecido por tantos años. O sea, todos estos temas de colusión, el tema de derechos humanos, evidentemente, el tema de los pueblos originarios, Mm, en fin, me parece realmente que el trabajo de la Asamblea Constitucional fue pero increíble, increíble. Yo admiro a todos mis compatriotas que participaron de esa instancia. Y cuando se agarraban del moño, si los italianos se agarran a combo. Así que esa va. O sea, Pero, yo lo miraba de acá y de ¿qué te puedo verdad, decir de los los argentinos? franceses, ¿cómo? Claro, los argentinos. Los los argentinos argentinos. se putean Claro. por la tele. En Chile todo es como muy políticamente correcto. Pero se putean igual. Bueno, pero Sí, de otra manera, ¿no? Es como, por la espalda, Más por solapada. la espalda, solapado. es que justamente hemos estado bajo un reglamento donde no se pueden decir las cosas a la cara, Tal cual. donde no se pueden reclamar derechos, porque están casi todos un poco negados, ¿no? Entonces, eh, tú encuentras injusto el sistema de salud, pero tenés que hacerlo nomás, o el sistema de pensiones, pero estás obligado a cotizar. O sea, bueno, no, es complicado. Aquí en Francia observaban todo el proceso y salían noticias sobre lo de la asamblea, de repente, esto y aquello. Proceso ejemplar. Y en Chile las noticias decían, ¡ah, hasta la escoba! Era como, es divertido, pero en el fondo, si uno lo miró con un poquito de distancia, ha sido un proceso ejemplar. O sea, imagínate, estaba la escoba, todo el mundo en la calle, no sé qué, ya no queremos más, basta, 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 basta. Y salimos con un proceso constituyente y ahora está todo el mundo tranquilo haciendo campaña y se pelean de la campaña, y vamos a votar. O sea, ¿qué más ejemplar que eso? Completamente, completamente. Bueno, vamos a cerrar este primer bloque y quiero invitar a todas las personas que nos están viendo y escuchando a que vean el próximo video que vamos a pasar y los que nos están escuchando que escuchen este pedazo, digamos, este extracto de esta obra de María Paz que se llama Resistencia Femenina. eh, y nada, vamos a dejarlos para que lo puedan escuchar.
patriarcado es un juez. El violador eres tú. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y te disparan, y te disparan. El derecho de vivir en paz. Y yo muy tiny, viu que l'anya. Vamos a pasar a algo quizá un poquito más ajeno, más de las políticas culturales chilenas. Queríamos, más ajeno de lo personal me refiero, igual pasa por lo personal. Pero ¿cómo es tu experiencia en Francia? ¿Cómo ha sido tu experiencia en Francia? Y teniendo como referencia cómo vivimos los artistas en Chile. Yo estoy en Buenos Aires, o sí, llevo 5 años. Justamente porque acá tengo más oportunidades de hacer teatro, de hacer poesía que en Chile. El Estado está más a cargo de difundir las artes. Vivo en una ciudad, Buenos Aires, que tiene una de las ciudades que tiene más teatros en el mundo, entre 400 y 500 salas. Sabemos que en Santiago la cantidad de salas son ¿cuántas de teatros? A lo más 30, digamos, 50 quizás, que no son teatro, muchas veces son espacios donde se hace teatro. Y sabemos que si bien tenemos un Ministerio de la Cultura y las Artes, los fondos nunca son suficientes. Yo creo que en muchos casos se agradece igual tener un Ministerio de la Cultura y las Artes, fue un gran paso. En un momento antes eso se hacía cargo el Ministerio de Educación, pero igual no es suficiente porque uno, el dinero que se destina muy poco, digamos. Todavía no hay una concepción como país de ver al arte como algo necesario, digamos. O sea, para mucha gente, instituciones y la misma sociedad es como un hobby, una cosa como que no necesita tanto apoyo porque es como algo recreativo quizás. Y lo que ha hecho el Fondar, por ejemplo, que uno de los fondos, que no debiera ser el único espacio para recibir apoyo económico, pero se transforma casi en el único prácticamente, donde son tan pocos los fondos, a veces se destina mucho dinero para un solo proyecto, a veces los criterios de selección son bastante cuestionables, pero lo que más se quejan los artistas en Chile, y nos quejamos, digamos, es que genera como que entre artistas compitamos. Nos conformemos en individualistas, entre que si el otro gana yo pierdo, si el otro se adjudica un fondo yo quedo por debajo de ese, genera resentimiento, digamos, cuando debería ser todo lo contrario. Yo lo puedo comparar con Argentina. Acá
si bien mi experiencia no es tan vasta, pero por ejemplo los fondos acá son menos burocráticos. En Chile hay que hacer, por ejemplo, nosotros mandamos un fondo para una obra de teatro. El vestuarista, que es del Colón, de mi proyecto, te hace una suma estimativa, pero en Chile te piden cotizaciones de cada tela, botón, hilo para coser, de lo que va a comprar, digamos, y después si tú te sales de eso, tenemos una cantidad de problemas, la burocracia impresionante, parecemos de la Unión Soviética en ese sentido, siendo tan neoliberales. Yo quería preguntar, ¿qué piensas tú de la situación en Chile y cómo la has vivido tú en Francia? ¿Cómo es allá? Bueno, por una parte, a mí me tocó estar de agregada cultural, por lo tanto viví muy de cerca todo lo que tiene que ver con los fondos, con la movilidad de los artistas, con los recursos, etcétera. En mi sitio internet hay un rubro que se llama gestión cultural donde yo colgué una memoria de la agregaduría cultural. Por ejemplo, lo que hasta el día de hoy aparece en el sitio de la Embajada de Chile en Francia como misión del agregado cultural es una frase que yo inventé. ¿Ah? Voilà, porque no había objetivo, no había... Enfin, sí, el objetivo sí es hacer circular el arte chileno, pero un poco era como bien vago todo, ¿no? Lo que era realmente la misión, ¿no? Y lo primero que hice fue hacer un sitio web con preguntas útiles en el fondo, con respuestas a preguntas típicas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque era, no sé, me escribía gente, eran millones de mails por día, imagínate, no sé, imagínate 70 mails por día, yo me acuerdo que sacaba la cuenta, si le dedico 3 minutos a cada mail, 3 por 7, 21 son 210 minutos, ¿ah? O sea, son 4 horas solo con 3 minutos por mail. Y a veces había proyectos que traían 20 páginas de documentación, ¿no? Entonces, por una parte, yo veía esto, los propios artistas siendo sus gestores. Eso sucede acá, ¿ah? De que un artista pues gestione sus cosas, esto, lo otro. Pero hay bastante diferencia en otros aspectos. Por ejemplo, eh, se pedían cartas de apoyo o se pedían fondos o los propios artistas ganaban fondos concursables de Irak, Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio para Movilidad, pero no existía el ítem salario. Y resulta que en Francia, a mí me han pagado muchas veces pasajes como artista residente en Francia, pero lo que más me piden garantizar es que voy a ser pagada a un mínimo establecido por ley, por lo menos. Si no voy a ser pagada, si no voy a tener plata para comer en el lugar, si no voy a estar alojada, si no está garantizado eso, no me dan plata para el pasaje. Voilà. O sea, y en Chile es todo lo contrario. ¿Ah? En el fondo es plata solo para gastos operativos y algunos. ¿Ah? Yo me acuerdo cuando hicimos la exposición Facetas Ocultas, que es una exposición de fotografía, donde trajimos a 5 o 6 fotógrafos, y que entonces el comisario me decía, bueno, es que yo necesito marcos, y le dije, no, pídeme plata para el material para los marcos, porque si no los marcos pertenecen a Chile, tienen que, o sea, ahora, todo eso son cosas que están en la ley, y justamente estamos hablando de tener una nueva constitución, de cambiar la ley, es decir, la cultura y las artes, a ver, la cultura es el alma de un pueblo. Yo decía hace algunos años, y lo sigo pensando, Chile es un país bastante desalmado en ese sentido. Tiene una cantidad de artistas, de cultores, de gestores culturales, tantas ideas. Cuando yo estaba agregada cultural, una de las cosas que más me hacían resaltar los franceses era que lo que tenemos son las ideas, el ingenio, la propuesta. Acá está la técnica, ¿no? Ahora, yo mencionaba eso de que hay una memoria de agregaduría cultural porque la verdad es que me tocó hacer proyectos grandes. O sea, tuve 2 veces al ministro acá, tuve una orquesta de 50 franceses cantando, haciendo música chilena, más bien docta. Tuvimos esta exposición en la Casa de América Latina, que fue la que más visitas tuvo. Tuvimos en el Museo del Hombre Mapuche en Tierra Lafkenche con entrega de... En fin, ¿qué más? Tuvimos un foco femenino en un festival de cine, tuvimos la Cinemateca Francesa, Raúl Ruiz y todo el tema del intercambio que comenzó ahí, que ya había comenzado, pero se establecieron nuevos protocolos.
arte y artesanía en el Salón Revelación, que es un salón como dedicado al mercado del lujo, ¿no? Entonces se hizo un concurso nacional en Chile para poder asistir a este, y ahí se metió harta plata, ¿no? Porque todo cuesta plata, o sea, promoverse cuesta plata. En el fondo, eso también es algo que acá de alguna manera te piden garantizarlo, cómo va a ser la difusión, ¿no? ¿Ah? Y claro, ahí puedo hablar de mi experiencia de recién llegada a París. Yo me acuerdo que abrí un librito que vendían en los kioscos a 50 centavos, que salía todos los miércoles, el oficial del espectáculo. Y había tal cantidad de conciertos que yo me perdía, entonces lo cerraba y decía, a ver, no, un momento. Porque no sabía, no lograba hacer elegir, ¿no? Claro, hay para todos los gustos, para todos los públicos, aquí la cultura es como... Y una de las cosas que yo intentaba instalar cuando estuve agregada cultural, bueno, también hice redes sociales, teníamos Facebook como con 3.000 seguidores, en fin, hubo varias cosas. Traje al IRCAM a Chile, gestioné la avenida del IRCAM a Chile, y que era un tema con investigación música, acústica y todo aquello, pero metí al Centro de Modelamiento Matemático de la Escuela de Ingeniería, porque es mucha investigación científica en el fondo lo que se hace allí, ¿no? Y al final los que pusieron más recursos no fueron los compositores chilenos, sino que y se hizo un encuentro bastante más interesante, ¿no? Eh, y nuevos lazos sobre todo, ¿no? Fue Dance Fabric también, que me parece que fue la primera vez que salía la danza contemporánea chilena así tan numerosa, fueron como 20 bailarines, y que quedaron ahí en contacto y todo. Y para sellar eso, redacté un protocolo de intercambio cultural en miras a hacer un acuerdo de cooperación, porque desde el año 56 que no se firmaba nada con Francia, y eso se firmó al final del mandato de Bachelet, cuando Hollande fue a Chile, ¿no? Pero ahí quedó, las redes sociales, yo me acuerdo que dejé un instructivo incluso a nivel del secretariado, pero con Piñera se perdió todo, digamos, desapareció todo. El sitio sigue colgado allí, y de hecho hay gente de la DIRAC que me llamó ahora para preguntarme si yo podía echarles una mano, no sé qué, no sé cuánto, y les reenvié todos los mensajes oficiales que yo había mandado, o no sé si oficiales, pero los mensajes con las claves para el Facebook, para el sitio, con las listas de personas, con la clasificación de socios, de esto y lo otro, de gente que programa chilenos o no, no sé qué, pero que desapareció el mapa eso, ¿no? O sea, como yo nunca más supe en realidad de lo que pasaba a nivel cultural chileno aquí en Francia, eh, salvo por mis amigos, por supuesto. Entonces, te cuento todo esto porque en el fondo conozco súper de fondo el tema. Y a mí me parece que lo que mejor lo grafica es eso. Es decir, si no hay garantía de un salario, de que se pagan las cotizaciones sociales, acá existe el estatuto de la intermitencia del espectáculo. Es decir, si alguien cotiza para la seguridad social durante por lo menos 7 meses, puede estar tranquilo durante 6 meses que recibirá aproximadamente el 80% de sus ingresos de ese periodo para seguir creando. Es algo que está destinado a los artistas, porque se entiende que si tú haces una obra y que estáis 3 meses en las tablas y que estáis a full, después necesitáis para crear la nueva obra, Claro. necesitas un tiempo, ¿no? Y bueno, existen fondos concursables, por supuesto, existen centros nacionales de la danza, el teatro, de esto, de lo otro, y existe una oficina internacional de exportación artística, ¿no? En fin, o sea, hay como toda una institucionalidad para hacerlo. Y decía hace un rato, había una frase que yo de repente intentaba como colarlo un poco lo más posible. ¿Cómo quiero? Porque la política exterior chilena se basaba sobre todo en el tema económico, ¿no? Y también un poco lo militar, ¿no? En el caso de Francia. Entonces, ¿cómo tú vendes a un país? Bueno, Francia es la moda, es Chanel, y después de eso tú haces negocio con los franceses. ¿Ah? Estados Unidos es la Coca-Cola, McDonald's, y después de eso tú haces negocio con los yankees. Son los temas culturales de los otros países, son sellos culturales los que te hacen entrar al otro país, ¿no? A mí me tocó la fortuna, cuando estuve agregada cultural, de cambiar un poco esa visión del Chile de la dictadura y de no sé qué, y del golpe y del charango, y ¿ya?
más bien de contemporaneizarlo, ¿ah? Porque hay nuevas generaciones, hay nuevos temas, incluidos aquellos, ¿ah? O sea, yo puse un concepto que era memoria y futuro, ¿ah? Y sobre todo pensando en cómo elaboramos eso para ir para adelante, porque para atrás no cunde, ¿no? Voilà. Eso es a grandes rasgos lo que podría decirte. Me parece en ese sentido que esto de que el acceso a la cultura esté en la Constitución, de la manera en que aparece, con tanto detalle, me parece pero extraordinario, porque un país sin cultura es un país sin alma, un país desalmado. Hubo algo que se comentó que durante la pandemia, la cuarentena, cuando la gente estaba sola en su casa, el arte fue algo que te pudo sostener, digamos, y ahí hubo muchas frases que aparecieron en internet, como ahora aprende a valorar el arte, digamos, o sea, ¿qué harías tú estando solo? ¿Qué haces tú estando solo en tu casa, confinado por una cuarentena, o por lo que sea, por una guerra, sin arte, digamos, te mueres, digamos, sin lectura, sin música que te acompañe en tu día a Tal día, cual. es absolutamente esencial. Y creo que en Chile todavía, como todo es tan mercantilizado, todo es tan economicista, digamos, todo se basa en cómo incrementar el PIB más allá de que no se reparta justamente. El arte, esta gente simplemente desprecia el arte o lo ve como incluso a veces un espacio para gente roja, zurditos que quieren vivir a costa del Estado, lo que son como puras frases clichés. Hay que empezar a desarticular, porque la verdad que el mundo es bastante más amplio que esa visión neoliberal tan reduccionista en lo humano, además, está como que el humano solamente vive de la plata para gastar en bienes de consumo innecesario, además, porque ¿para qué? Tanto crédito era comprarse ropa al mall o cafés con crema en el Starbucks, que es como algo que se impuso y que la gente consume en vez de ir a consumir arte. Por ejemplo, acá tenemos el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires, que lo crearon Néstor Kirchner en la época del gobierno de Kirchner, donde todo es gratuito, todo evento es gratuito. El lugar es espectacular, tú puedes reservar entradas para conciertos de la Sinfónica Argentina, exposición de pintura, de fotografía, lo que sea, y todas las entradas son gratuitas, simplemente hay que reservar, punto, y tú vas. Ojalá eso existiera en Chile, con una institución tan grande como el Centro Cultural Kirchner, que es una cosa impresionante. Ahora, ojo, yo no creo que el arte tenga que ser gratuito, ¿ah? No, no digo yo, Me pero por lo menos parece, incentiva, digamos. sí, sí, no, 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 pero no, ojo, ojo, o sea, gratuito en el sentido de que siempre, que no sé qué, yo creo que, o sea, me parece que se pueden hacer funciones, por ejemplo, o no sé qué, o momentos gratuitos, esto y aquello, pero no me parece buena la idea de imaginar que no cuesta nada, ¿no? Porque es muy costoso. O sea, no. Resistencia Femenina, ese espectáculo que yo hice, convoqué a compositores como de 14, hay 14 compositores escribiendo para ese proyecto, ¿no? La Universidad de Burdeos me regaló una de las ollas, la otra era la olla con que cocinaba yo acá en mi casa y pasó al escenario. Eh, en fin, están las luces, está la parte coreográfica, hay pero mucho, mucho, mucho trabajo ahí detrás. Entonces, para mí es complicado pensar que la gente va a pagar una entrada al cine y no va a pagar una entrada para un espectáculo de teatro o de danza o de Bueno, en música. Buenos Aires todo espectáculo es pago. El Centro Claro, Cultural Kirchner tiene esta claro. forma de funcionar bueno, quizás para incentivar al público, qué sé yo, o para que vaya gente que no tiene acceso, no lo sé. Pero sí estoy de acuerdo que creo que, ahora, ellos le pagan a sus artistas, obviamente, el que no paga acá es el público, pero claro, existe toda una movida, por ejemplo, yo que soy del teatro, donde sí se paga y sí es necesario que el público se ponga, digamos, con lucas, y es verdad, el arte uno no debe trabajar gratis para nadie nunca, ojalá. Claro, ¿no? Y acá, por ejemplo, existe un sistema que es la tarifa estudiante, cesante o tercera edad. Y que son realmente tarifas que todo mundo puede pagarse. O sea, si eres cesante, estudiante o tercera edad, y también se entregan entradas a 5 euros, no sé qué, así como, ¿verdad? O a menos, a última hora.
Hola. Para ir redondeando, ya llevamos una horita, un poquito más, pero Oh, muy interesante. Cuando es muy interesante se nos pasa todo. Recién vi la hora y saqué el cálculo. Te quería llevar, María Paz, al Chile actual, lo que está pasando. Más bien una de las últimas reflexiones. Tamara ahí a lo mejor te va a hacer como una preguntita más pequeña para despedirte, pero una reflexión a lo mejor, y me atrevo también a preguntarte como cuando ibas a Chile y lo veías el blanco y negro, o cuando estuviste en República Checa, después volvías, después estabas en Estados Unidos, volvías y dijiste un concepto que claro, que se ocupó mucho y se sigue ocupando, que es como un Chile en la medida de lo posible, que era como todo casi perfectito, o cuando Piñera decía que Chile era el jaguar de Latinoamérica, cuando prácticamente era un sistema que funcionaba, pero claro, adentro había una olla a presión, y también llevándote a este concierto que hiciste en la Universidad de Chile, que, que, que metiste extractos de lo que fue el estallido social y otras cosas más relacionadas a ese contexto. ¿Cómo ves ahora el proceso? ¿Cómo ves a la sociedad chilena hoy en día? ¿Cómo ves también tomándome de esa frase que era memoria y futuro, que era la frase que ocupabas cómo ves el futuro chileno? Y también sí, todas estas campañas que se están dando para mantener el sistema, que sabemos que han sido heavy, que no se puede creer la cantidad de mentiras que se habla del sistema, como que nuevamente está todo perfecto y para qué vamos a cambiarlo. sí. A ver, yo veo el futuro de Chile espectacular. ¿Ah? Lo veo como resistencia femenina a ese proyecto que lo hice, nació con el estallido chileno, luego se siguió digiriendo en pandemia, ¿no? Las inequidades alrededor de todo el mundo, esto lo otro como que se amplió. ¿Ah? O sea, yo no es solo dedicado a Chile, sino que es dedicado más bien a esto que es la resistencia. ¿Y por qué femenina? Porque yo soy mujer, porque somos mujeres que estamos convocándonos para hacer esto, la directora de escena, la artista visual, no sé qué. Y porque además en ese minuto hablé con las tesis, hablé con una compositora chilena y que me escribió esa pieza basada en el tema de las tesis. ¿Por qué hago la referencia a resistencia femenina? Bueno, eso lo hice no en la Chile, lo hice en el GAM, ahora en enero lo hice en Chiloé, en Valparaíso, y no me acuerdo dónde más, pero hicimos en Recoleta también. Hicimos como 8 funciones y acá hicimos un par también. Eh, ¿Por qué lo llevo a resistencia femenina? Porque nuevamente es masticar todos los elementos de un proceso para transformarlos en algo que tiene como fuerza, como contenido, ¿ah? Pero finalmente yo dejo un rato donde toco Debussy y al final aparecen estos dos niños con esa bandera y la luz, porque para allá vamos. ¿Ah? O sea, Chile dijo basta ya. ¿Ah? Las cosas se han ido ordenando por aquí y para allá. Nunca es fácil porque es un cambio radical el que queremos, ¿ah? Y el que la gente pidió en la calle. Y ahora estamos a puertas de alcanzarlo. Y yo creo que tengo amigos que me dicen, sí, pero mira, porque no sé qué, quizás que van a votar. Yo digo, deja de pensar que los chilenos son tontos. Los chilenos son mucho más inteligentes que lo que nosotros mismos, o sea, que lo que te cabe en el pensamiento y en la imaginación. 80% por una nueva constitución. ¿Cuánta gente en la calle? O sea, después de que trataban de terrorista a todo el mundo, que todavía no sabemos quién quemó el metro, pero todavía apuntaban con el dedo para ese lado y no para otro, todavía no sabemos, o sea, un montón de cosas, pero la gente tiene la película súper clara. La gente sabe perfectamente por dónde está apretando el zapato, ¿no? Y lo que merecemos, lo que merece Chile, lo que merecen todos los chilenos. Chile es un pueblo, los chilenos son un pueblo muy resiliente, ¿no? O sea, ¿cuánto rato? 30 años, es con esperanza, porque yo creo que la gente creía que la cosa se podía mejorar, que vamos, ya, pero tenga paciencia, pues ya, no se desesperen. ¿Ah? Pero llegó un minuto en que no, o sea, no, no. Y ya con la pandemia, nuevamente aparecieron las ollas comunes, esto, lo otro, que seguro que siguen existiendo, pero me refiero con mucha más fuerza, porque ahí ya, o sea, cuando, no me acuerdo cuál era la estadística, pero un porcentaje altísimo de gente que tiene trabajo informal. ¿Ah? O sea,
¿Cómo podrías tú rechazar una constitución que te garantiza tus derechos sociales? El derecho a una pensión digna, a un salario digno. Yo no me lo imagino. La gente, la gente que vive en Chile y que se rige bajo esa constitución, evidentemente que va a votar por la nueva constitución. Yo tengo mucha esperanza en Chile. Yo encuentro que, o sea, hay mucho ruido, ay, que no sé qué, ay, que incluso hay uno que sale diciendo, ay, van a llegar los comunistas, que se van a comer las guaguas. Si los comunistas ya no se comen las guaguas. Gracias, María Paz. Claro. Está silenciada Tamara. No te oigo, Tamara. Ahí sí. Bueno, yo agradezco este programa, fue súper entretenido, de verdad que se nos pasó rapidísimo. Es súper entretenido hablar contigo, María Paz, porque es re lindo poder traer el arte, poder hablar de tu experiencia, poder hablar de Chile, poder hablar de cómo somos y como que hoy día hicimos un poco de pasado, presente y futuro. Y está como súper, como redondito, así, me encantó porque creo que estamos justamente viviendo un proceso histórico hoy día en Chile importante y que también creo como tú. Yo creo que difícilmente pueda ganar el rechazo porque me parece que solamente acordarte cómo estabas viviendo antes del estallido para saber qué tenemos que cambiar. Hasta ahora rige la Constitución del Pinocho. Claro, pero a lo que me refiero de que supuestamente el estallido hace un logro, un cierto cambio de mentalidad en las personas, se activan cosas que estaban muy dormidas durante mucho rato, y hoy día el chileno se atreve un poco más, ya no se queda tan callado, ya reclama más, como que despertó, o sea, en verdad, la frase es real, Chile despertó, y yo creo que hoy día estamos así. Yo también tengo esperanza de que vamos a ganar, y nada, agradecerle a Seba, a Mauricio por este nuevo programa y gracias. Nada, te dejamos. No, gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Estamos re contentos y vamos a hacer todo lo posible por traer Resistencia Femenina a Buenos Aires, que sería maravilloso. Así que ahí vamos a estar en contacto. Tengo la pantalla redonda, tengo todo. Fantástico. Vamos a hablar después. Después vamos a hablar internamente. Sí. Oye, un abrazo. Los dejamos, bueno, a todos invitados a que escuchen y vean nuestro programa. Recuerden meterse a las páginas, a las redes sociales, está Facebook, Radio Apruebo, está la aplicación también Radio Apruebo que la pueden bajar en su teléfono y ahí nos pueden escuchar toda la transmisión. Está la página de YouTube, Radio Apruebo, está Instagram y está Twitter. Así que, bueno, los dejamos invitados con todas las redes sociales y que nos vean y escuchen Tertulia Trasandina. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, María Paz. Chao. Gracias.